Vamos a otro debate que tampoco está completamente instalado y genera preocupación. El tema de los acosos y abusos sexuales, no solo entre adultos y no solo de adultos a menores, completamente cuestionable y realmente delictivo, llegó también al mundo de las escuelas secundarias. Ya desde el año pasado y se instaló completamente este año, las chicas adolescentes denunciando no ya a profesores sino a sus pares, compañeros de colegio, menores de edad, la gran mayoría de ellos, porque bueno, cuando se cumplen los 18 años en general, salvo los chicos que siguen cursando sexto año o repiten, están fuera del colegio, denuncias de acosos de chicas a sus compañeros en las redes sociales, denuncias dentro del colegio, medidas que no terminan de cerrar, los chicos son movidos a otras divisiones, los varones acusados, por hechos que no se terminan de comprobar, son segregados, se los silencia, no se les permite la participación en distintas actividades escolares y esto genera enorme preocupación en padres, madres, también en los chicos y chicas y también en las autoridades del colegio. Estamos ahora para tratar este tema con María Sisman, que es psicopedagoga y es la directora de Libres de Bullying. Es una autoridad de referencia en el tema de bullying. Muchísimas gracias, María. No, gracias por invitarme. La gran pregunta es si esta situación tan delicada que se está dando entre chicas y chicos que están en la adolescencia, en la escuela secundaria, de denunciar y escrachar casos de acoso en general, se ha convertido en una nueva forma de bullying. Sí, yo no lo veo como bullying en una primera instancia. Digo, lo que surge en general es esto que vos planteaste muy bien, entre pares, en donde hay experiencias sexuales o de acercamiento, de iniciación, lo que fuera, entre ellos, y que después se resignifican, ¿no? Entonces se piensa, bueno, yo no sé si tenía ganas, no sé si estaba muy convencida, o después lo pensé mejor. Entonces se ataca de alguna manera o se acusa al varón. Y ese varón es expuesto en las redes sociales, que no es lo mismo, como bien decís, que cuando aparece un adulto que está cometiendo realmente un delito. Y en esto lo que sí vemos es que cuando ese chico es acusado y es expuesto, escrachado en las redes sociales, después sí se transforma en un deliberadamente en dejarlo afuera de, ¿no? Claro. Y en querer expulsarlo y ese chico se siente realmente mal. A ver, entonces vamos por parte. La situación de bullying, ¿qué implica? Para que una situación de acoso escolar, porque el bullying se traduce como acoso escolar, ¿no? Sí. En líneas generales sí, con la salvedad, y siempre insistimos en por qué nosotros no usamos acoso escolar. Hay chicos que acosan porque les falta habilidades sociales, porque no saben cómo acercarse al otro, porque son de alguna manera torpes, o acoso escolar también involucra a docentes que podrían acosar, o a padres que podrían acosar, o directivos que podrían acosar, o el Estado, digamos, distintas maneras de acosar en el ámbito de la escuela, ¿no? ¿Y el bullying específicamente, qué características y qué actores participan? Sí, tiene la intención clara de humillar al otro, se da entre pares, en donde no hay jerarquía, ¿sí? No hay un chico que tenga que obedecer al otro, en donde hay alguien que es permanentemente expuesto al ridículo, a la vergüenza, y aparece como desnudo frente a la mirada de un público que sostiene esto y que le da más poder a aquel que lo ejerce, ¿no? Entonces, frente a la humillación, alguien queda desvalido y otro queda digamos, como agrandado frente a la mirada de los demás. Pero tienen que ser pares. Ahora, cuando hay pares, no estamos hablando de pares de jerarquía, sino pares de la misma edad y sin poder en el medio. Sí, donde no hay una situación donde uno tenga que obedecer al otro, ¿sí? En donde uno marque la norma y el otro la tenga que aceptar. Cosa que no se da cuando hay docentes, cuando hay familia, cuando, ¿no? Entonces, en esa situación podemos hablar de bullying si hay una intención consciente y uno avanza sabiendo que el otro sufre. Entonces, en esta distinción que vos planteabas es una chica, bueno, puede denunciar un caso, pero cuando hasta ahí no estamos en una situación de bullying. No. Estamos en una situación de bullying cuando escracha públicamente y se genera un consenso público de una mayoría que segrega al acusado. Exactamente. Entonces eso por ahí está disparado por una situación o confusa o no confusa, porque puede ser, algunos varones plantean, yo no entiendo, ya qué tengo que ver para ver si ella quería estar conmigo. Chicos que además marchan con las chicas y que acuerdan en todos, digamos, a veces los tienen reclamos. Hasta una relación o de amistad o de novios en muchos casos. O que se están conociendo. Estamos hablando de chicos de 13, 14 años, que están iniciándose en el descubrimiento
sentimiento del otro, y en donde no pensaron que estaban haciendo algo que ella no quería, o ella, o todos estaban tan bien, y esto sucede, que habiendo tomado un poco de más, claro, por ejemplo, ¿no? Claro. Y entonces el super yo se diluye y uno hace cosas que no haría si no hubiera estado en esa situación, y después, bueno, claro, al día siguiente uno lo piensa y dice, bueno, hice algo que no quería. Claro. Pero el problema viene cuando se lo escracha en las redes propias de los colegios, que están vinculadas con otras redes de otros colegios, Claro. y en donde los chicos empiezan a no tener escapatoria. Esto Ahora, no invalida, digamos, y no excusa a esas situaciones en donde sí hay situaciones no. de transgresión. El hecho de que existe efectivamente acoso o inclusive abuso, aunque sea un abuso, no estoy hablando de una violación, ¿no? Una chica siente que fue tocada impropiamente, quizás por un amigo en una situación determinada, aunque eso sea real. ¿Cómo eso se repara y cómo se alcanza una especie de justicia escolar ante esa situación? Claro. El scratching no sería el camino porque se genera Claro. una situación de bullying. Claro, porque además se genera como una división entre quienes apoyan a uno y quienes apoyan al otro, y es muy difícil el retorno. Cuando uno fue expuesto, viralizado, Claro. y apodado, maltratado en las redes sociales, y con apodos que tienen que ver con desde violín, violonchelo, violador, o sea, ese machito, chico abusador, y quienes a lo mejor tratan de entender al chico acusado son considerados machito cómplices. Hay una idea Sí, no, así. se ha armado como un código de los adolescentes, que para poder entrar hay que entrar también y entender cómo son las dinámicas de las redes sociales y qué significa para un chico estar solo, acompañado o expuesto o likeado en una red, y qué significa él ser atacado en una red. Tengo dos preguntas para seguir avanzando. La primera es, en un caso de bullying tradicional, ¿no? De los que son considerados, instalados como bullying, un chico que abusa de su poder simbólico, al menos dentro de su grupo de pares, él podría argumentar, como vos planteás, que muchos varones pueden decir, que él fue educado en una cultura violenta y para él ese trato con un compañero es completamente lógico. Es decir, así como los chicos pueden decir, bueno, en esta cultura patriarcal no me di cuenta de que robarle un beso a una compañera podía ser considerado acoso o abuso. ¿Cómo distinguimos entonces comprender la mentalidad de un chico que acosa, de un varón que acosa, pero no comprender la mentalidad de un chico, un adolescente que hace bullying tradicional? Sí, son todas las preguntas que estamos discutiendo en las escuelas y que estamos discutiendo con los chicos respecto a qué modelos tienen, cómo se rompe con esos modelos, qué aprobación social tienen los actos que llevan adelante. Todo esto es lo que... No sé si hay una respuesta muy clara. Lo que sí está claro es que las chicas también pueden hacer bullying, las chicas también acosan, las chicas pueden transformarse muchas veces en un grupo de mucho poder para hacerle bullying a otra compañera, compañero, digamos, como que la estructura bullying está muy determinada por el poder. Y cuando hay situaciones de los varones que aprenden a ser violentos, que aprenden a relacionarse así, bueno, tendremos que trabajar para desarmar eso, ¿no? María, es interesante lo que planteas, que esta estructura de poder o este abuso de poder puede ser transversal a los géneros. Se corre el riesgo dentro de las adolescentes con su inmadurez, pero también su potencia, su capacidad de movilizarse y de reunirse empoderadas por las cuestiones del discurso feminista. ¿Se corre el riesgo que se dé algún tipo de abuso de poder colectivo? Aunque en las raíces del problema tengan razón, ¿se dé este abuso de poder colectivo? Por lo menos entre sus grupos de pares. A ver, es una opinión personal completamente. Yo creo que a veces para cambiar las cosas uno se pasa, ¿no? Como la lancha que pasa y tiene que retomar y encontrar por ahí un equilibrio. No creo que tengamos que revertir la situación y que tengan que ser los chicos los asustados por este empoderamiento, pero creo que para poder encontrar ese lugar a veces uno se excede o hace cosas que después repiensa. Es un aprendizaje también. Es un aprendizaje, una reformulación y un ver y escuchar lo que vuelve también, y un ver el efecto, y como bien decís, son adolescentes. Y en ese movimiento adolescente que celebro, creo que no podemos corrernos. Entonces, Ahora, hay un tema, ¿no? Porque decíamos la segregación que genera el bullying después del hecho, pero también a veces las autoridades, los protocolos de los colegios para resolver estas
estas tensiones que se instalan cuando un chico es acusado dentro de, y ese chico va a una clase determinada, a una división determinada, uno de los correctores o de las soluciones que han encontrado las autoridades en los colegios es, si existe esa posibilidad, trasladarlo a otra división, trasladarlo a otro turno, por ejemplo en los Buenos Aires que tiene varios turnos, en las acusaciones que ha habido se lo mueve a un chico a otro turno, o sea, la autoridad misma lo segrega porque la nueva división tampoco lo acoge. Sí. Entonces digo, ¿qué se hace en una situación así? No, porque además, claro, se lo cambia de curso para tratar de ayudarlo, claro, porque a veces no se encuentra otra solución, porque hay que trabajar en lo previo. Pero ahí se multiplica el rechazo, porque el nuevo curso no quiere quedar pegado a esa situación. Y además, en la mayoría de los cursos hay uno. A ver, algo está pasando, nos tenemos que preguntar, ¿qué hacemos? Si movemos simplemente las fichas, vamos a seguir teniendo otro, ¿no? Me parece que como recurso no está funcionando, porque así como yo, no sé, del tercero A lo mando al tercero B, el del tercero B viene al tercero A. Entonces la estructura se mantiene. Cuando los padres deciden cambiar al chico de colegio, esa fama es arrastrada al otro colegio y se reproduce nuevamente esa encerrona del chico, ¿no? Porque lo que tenemos que debatir es lo previo. A ver, ¿qué hace que qué lleva a un grupo a escrachar públicamente a otro sin tener no me gusta la palabra prueba, pero sí la explicación o la argumentación como para poder fundamentar eso que sucedió? Que puede ser, insisto, en que a veces se hayan propasado, que vengan con mandatos de que a las mujeres se las trata de determinadas. El hecho puede ser real, ¿no? No estamos discutiendo pero eso, muchas veces no lo es. O al menos la mayoría de los debates es como malas interpretaciones. Los mismos, como te decía antes, los mismos varones no saben cómo acercarse, porque tienen miedo de no estar actuando en una época, en una etapa en donde no saben bien cómo hacerlo. El rector de un colegio dependiente de la Universidad de Buenos Aires señalaba que de todos los casos de scratches que había habido, los casos oficializados, denunciados oficialmente ante las autoridades del colegio respecto de acoso, de abuso entre adolescentes, eran muy pocos, eran la minoría. Es decir, las adolescentes se sienten más cómodas o está más a la mano el escrache público que la denuncia oficial para intentar cambiar algo más estructural dentro del colegio. O tal vez yo lo pensaría también como en relación a la impulsividad adolescente, en donde también, con un dedo ya escrachan a alguien, por ahí después lo piensan y ya no tiene retorno. Digo, a veces la impulsividad adolescente hacen que no estén evaluando las consecuencias de haber denunciado públicamente, escrachado a ese compañero en una red, no midieron lo que va a pasar después. Y el arrepentimiento viene y a veces piden disculpas y no encuentran disculpas. O el chico le dice ciertas cosas que le pasaron, que sintió, que se confundió y tampoco se acepta, ¿no? Claro, no alcanza eso. No alcanza y ha habido casos en donde alguna chica que realmente se sintió mal por algo que hizo ese chico, lo denuncia, lo escracha y es ella la que se tiene que ir después, porque no hay disculpas del otro lado. Claro. Se da un poco, creo que lo básico está en pensar qué pasa con el poder, qué pasa con el que tiene el poder y cómo lo usa y para qué lo usa y cómo llevamos a los chicos a que puedan pensar en una distribución más equitativa del poder. Ahora, ¿no? María, ¿cómo hablar con adolescentes que hoy tienen una enorme autonomía, viven vidas a las que los adultos no podemos ni siquiera entrar o espiar o intentar conocer, porque ser adolescente también es construir esa especie de secreto común con los pares? ¿Cómo hablarles? Y además a una adolescencia muy empoderada en el caso de las chicas. Es muy difícil ser escuchado como adulto, ¿no? Es difícil y hay que poder sostenerse en el lugar cuando uno empieza a hablar con los chicos y los chicos, las chicas se resisten y muchas veces provocan y muchas veces desafían, pero están viendo hasta dónde nosotros los podemos contener, claro. ¿Sí? Un poco es ponernos a prueba, a ver hasta dónde aguantamos con este acompañamiento. Yo creo que ahí tenemos que ser como más conscientes que nunca de que tenemos que estar presentes y acompañarlos, entender algunas cosas, abrir la cabeza todo lo que uno la pueda abrir, pero también poder orientar y poder sugerir y poder repreguntar. Yo creo que los chicos, las chicas, cuando uno les repregunta pueden pensar y ofrecerles otro lugar, no desde el juicio, no desde juzgar si lo que estás haciendo está bien o no, sino ofrecerle otra manera de plantearse lo que ellos mismos están viviendo. En definitiva es seguir intentando educar, ¿no? Sí,
Se reduce a eso, ¿no? Que es muy difícil, en algunos espacios porque las cosas cambian tan rápido ahora que no tenemos tiempo de instalarnos en lo aprendido para generar otro paso, ¿no? Entonces es una dinámica permanentemente en movimiento en donde hay que tener mucha presencia, insisto en eso. Bueno, muy interesante escuchar a los especialistas, también a las grandes referentes del feminista reflexionando sobre estos temas, porque hay un consenso común de que el escrache entre adolescentes no es la vía de solución en absoluto. Porque no repara, y creo que tenemos que tratar de llevar a los chicos, a las chicas, a que puedan reparar y que puedan pensar y pensarse, ¿no? Y no acompañarlos en la impulsividad. Y el escrache es eso. Es impulsividad. Muchísimas gracias, María Sigma. No, por favor, a vos. Ayer en Terapia de Noticias estuvo el ministro Dante Sica. Lo escuchamos. Yo te diría que la reforma laboral o la nueva forma de mirar el mercado laboral no es tan importante solo para los empresarios, sí es más importante para los trabajadores. Y te digo por qué. Y por qué sigue estando como un punto principal de nuestra agenda de gobierno. Pero los dirigentes sindicales la rechazan, digamos. Pero